Hola a todos, ¿cómo están? Llegando ya a un final de año y quiero dejarles un nuevo mensaje. Gracias a Dios que podemos hacerlo una vez más. Vamos a hablar de Navidad. No tengo una presentación de PowerPoint para compartir. Solamente voy a leer con ustedes dos versículos y vamos a meditar brevemente, como es la idea, brevemente, respecto a una verdad que está en la Escritura. Gálatas 4, la carta escrita a los Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4. Dice la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. En un momento de la historia, cuando Dios lo determinó, en el tiempo establecido por Él, el Señor Jesucristo vino desde el cielo y tomó un lugar entre nosotros los hombres. Y ahí es donde se da esa historia, en Belén, del nacimiento de Él en un pesebre, porque no había lugar para que Él pudiera eh, estar mejor cobijado, mejor atendido. Estaba lleno el lugar. Pero esas fueron las condiciones que Dios escogió para que su Hijo, que también es Dios, venga a este mundo a tomar un lugar con nosotros. Dios con nosotros. ¿Sabe lo que estábamos haciendo nosotros? Porque dice aquí que nosotros éramos esclavos de la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser esclavo de la ley? ¿Sabe lo que estábamos haciendo los hombres? Yo estaba mirando a mi vecino y estaba diciendo, la ley dice que no hay que mentir. Él sí que es mentiroso. Yo de repente, alguna mentirita por aquí, por allá, pero él sí que es mentiroso. Y la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, pero mis papás son muy difíciles. Hay veces en que no he podido honrarlos como debiera, pero ellos son los responsables. O la ley dice, no robarás. Y cuando éramos pequeños, para pensar en un tiempo lejano, ¿cuántas veces nos quedamos con un vuelto? O dijimos que esto costaba 10 cuando costó 8. Hay muchas formas en que yo, comparándome con mi vecino, como la comparación la hago yo, voy a salir bien parado. Pero ¿sabe lo que es la ley? Los mandamientos de Dios fijan el estándar de Dios. Cuando yo trato de cumplirlos, ¿sabe lo que me pasa? Si soy honesto, me doy cuenta que no los puedo cumplir. Entonces soy esclavo de esa ley porque no puedo cumplirla. Y Dios, viendo esa condición, envía a su Hijo y dice aquí, para que comprara la libertad. Dios había dicho, la paga del pecado es muerte. Y fallar a la ley de Dios es un pecado. Entonces yo estaba en una condición de pecado. Y el Señor Jesucristo y Dios lo sabían cuando el Señor Jesucristo viene a tomar un lugar entre nosotros. No solamente nació en condiciones humildes, vivió en condiciones humildes, vivió y soportó el desprecio de los hombres. La Escritura lo describe como un varón de dolores, alguien que sufrió mucho. Y ese sufrimiento llegó a su punto máximo cuando Él fue hasta la cruz, condenado injustamente, como los mismos gobernantes lo dijeron, pero siguiendo un plan que Dios había determinado. Ese plan decía que como yo no puedo cumplir la ley y soy por lo tanto culpable del pecado y merezco la muerte, el Señor Jesucristo vino y se presentó delante del Padre para pagar el precio que me correspondía pagar a mí.
Él me sustituyó allí en la cruz. Fue mi sustituto. Él recibió el castigo que me correspondía a mí. Él murió soportando ese castigo. Él fue sepultado como consecuencia de esa muerte. Y él, al tercer día, se levantó entre los muertos. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Dios quedó conforme con ese sacrificio. Y por eso el Señor Jesucristo se levanta de entre los muertos y aparece a tantos discípulos, diciéndoles que el Evangelio consiste en creer que Él dio su vida por ti, pero tienes que creerlo tú en forma personal y de todo corazón. Cuando alguien lo hace, Dios le recibe a su familia. Mire lo que dice aquí. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Qué es lo que hace Dios cuando alguien cree? Bueno, le recibe en su familia, como un hijo, como alguien cercano, querido, amado. Por eso los creyentes, los que han creído en el Señor Jesucristo, tienen un lugar en los cielos, son miembros de la familia de Dios. De eso se trata la Navidad. No se trata de salir a volvernos locos comprando regalos. No se trata de los pastores, no se trata de la estrella, no se trata de los magos, no se trata del pesebre. Se trata del Hijo de Dios, que también es Dios, viniendo al lado nuestro para tomar mis pecados y pagarlos en una cruz de dolor y de vergüenza. Los que creen eso tienen salvación. Los que no lo creen, bueno, siguen por su camino, sin esperanza y sin Dios. De eso se trata Navidad, que nada te nuble, que es el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo. Ese tiene que ser nuestro principal motivo para recordar. Un abrazo grande y por supuesto, feliz Navidad. El Señor les bendiga.